Hola estudiantes, les doy la bienvenida a la conexión sincrónica para la semana número 4 de su asignatura Contabilidad Financiera 3. Les habla su tutor, Belsasar Cuadros Maya, y en esta ocasión vamos a tratar un tema que se llama impuesto diferido. Vamos a explicar esta cuenta de impuesto diferido, cuándo se presenta, cuando la misma tiene saldo de naturaleza débito o cuando la misma tiene saldo de naturaleza crédito y cómo clasificarla dentro de la contabilidad. Hay que aclarar para entender este tema que la contabilidad actualmente en Colombia, por ley, las empresas están obligadas a llevarla bajo las normas internacionales de información financiera. Eso tiene varios impactos importantes. Lo primero es que debemos recordar que las NIIF no tienen plan de cuentas. ¿Eso qué significa? Que cada empresa tendrá que estructurar el plan de cuentas que vaya a utilizar de acuerdo a sus propias necesidades. Recordemos que antes, bajo el decreto 2649-2650, que era de obligatorio uso, y que estuvo vigente en Colombia por unos 20 años, teníamos un plan de cuentas obligatorio, por ejemplo, para las empresas del sector comercial, y cada empresa tenía que estar contabilizando de acuerdo a ese catálogo de cuentas las transacciones que se presentaban. Ahorita eso ya no existe. En las normas internacionales de información financiera no encontramos un catálogo de cuentas. Sin embargo, eso no quiere decir que no se requiera. Por esa razón vamos a empezar explicando cuál sería una estructura recomendable para tener un plan de cuentas NIIF en cada una de nuestras empresas. Por esa razón les he traído una estructura que he conseguido, he extractado de algunos ejercicios que la Superintendencia de Sociedades ha publicado en algunas cartillas e instructivos que se pueden encontrar allí en la página web de la Superintendencia de Sociedades. Por ejemplo, lo que lo que encontré es que lo que recomienda la Superintendencia de Sociedades es que aunque no exista un plan de cuentas, pues obviamente lo lógico es que tendremos que manejar nuestras cuentas con algunas clasificaciones similares a como se utilizaba antes bajo el decreto 2650 del año 93. Por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades viene y dice, vamos a tener unas clases también, unas clases de cuentas, y las clases de cuentas pues obviamente será la cuenta del activo, luego encontramos la segunda clase que es la cuenta del pasivo, a continuación encontraríamos la cuenta de patrimonio. Ahí tendríamos las clases que existen dentro del balance general, las clases de cuentas. Y obviamente pues también tendríamos que utilizar las cuentas de resultado y las podríamos clasificar de manera similar a como lo hacíamos antes, es decir, la clase de los ingresos, la clase de los gastos, la clase de los costos de ventas y la clase de los costos de producción. Sin embargo, entonces, como no existe ese plan de cuentas, cada empresa tendrá que estructurarla a su mejor conveniencia. Así entonces encontramos que la primera gran diferencia, aparte de que no hay un plan de cuentas, es que la superintendencia viene y recomienda de una vez utilizar en su plan de cuentas la separación del activo entre activo corriente y activo no corriente, es decir, entre aquellos activos que se van a liquidar o que se vuelven líquidos en un año o menos, separados de los activos que se consideran no corrientes, es decir, que no se liquidan, no se vuelven líquidos dentro del año siguiente. Lo mismo sucede con la clase del pasivo. Encontramos que en los ejercicios que hace la superintendencia viene y separa el pasivo entre pasivo corriente y pasivo no corriente, con las mismas explicaciones. En el pasivo corriente vemos aquellos pasivos que se vuelven líquidos dentro del siguiente periodo y lo contrario dentro del pasivo no corriente. Entonces empezamos a notar que dentro de estas clasificaciones, por ejemplo en el activo corriente aparecen cuentas con denominaciones diferentes a las acostumbradas hasta ahora en la contabilidad. Por ejemplo, miren que en el activo corriente encontramos el efectivo y equivalentes al efectivo, los activos financieros, los activos biológicos,
medidos a valor razonable y que se piensan liquidar dentro del siguiente periodo, por eso está dentro del activo corriente, las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, los inventarios corrientes, los gastos pagados por anticipado de otros activos. Esto es lo que hallaríamos dentro del activo corriente. Ahora miren el activo no corriente. Dentro del activo no corriente tenemos activos financieros. Observen que arriba también hay activos financieros. ¿Cuál será la diferencia? Que estos de arriba son los que pensamos liquidar dentro del próximo año, mientras que estos que están dentro del no corriente, siendo también activos financieros, van a ser conservados por la empresa por más de un periodo. Por eso está allí clasificado como activo no corriente. Encontramos otro tipo de cuentas, por ejemplo las propiedad planta de equipo, lo que antes llamábamos activos fijos. También aparece una cuenta de propiedades de inversión, unos activos que no están destinados a ser explotados, sino que se consiguen para que se arrienden o para que, por decirlo de alguna manera, engorden desde el punto de vista financiero gracias a la plusvalía, es decir, a la valorización. También hallamos otros activos no corrientes como los intangibles, la plusvalía, inversiones en negocios conjuntos, inversiones en asociadas, inversiones en subsidiarias, activos biológicos no corrientes, ¿sí? Cuentas por cobrar comerciales no corrientes. Y miren este, dice activos por impuestos diferidos, es decir, la cuenta que nos interesa analizar hoy. Resulta que dentro del pasivo sucede algo similar. Tenemos entonces también esa separación de pasivo entre corriente y no corriente, y hallamos que se nombran tanto en el corriente como en el no corriente las mismas cuentas. Por ejemplo, acá vemos pasivos financieros tanto en el corriente como aquí en el no corriente. Y encontramos, ¿sí?, dentro del pasivo no corriente esta cuenta que se llama pasivos por impuestos diferidos. Es decir, una cuenta similar a la que teníamos ahorita en el activo. Miren que aquí dentro del activo no corriente estaba esta cuenta. Vamos a cambiarle el fondo para que la diferenciemos un poquito, ¿sí? Activos por impuestos diferidos en el activo no corriente. Eso quiere decir que esta cuenta será de naturaleza débito, mientras que más abajo en el pasivo no corriente también la encontramos, y obviamente si está dentro del pasivo querrá decir que esta cuenta, cuando se encuentre en el pasivo, será de naturaleza crédito. Muy bien, luego de hacer esta pequeña introducción, pues obviamente nos surge la duda. Bueno, esta cuenta de pasivo por impuestos diferidos, tanto en el activo como en el pasivo, ambos no corrientes, ¿cuándo se mueve? Y de eso es de lo que vamos a explicar a continuación. Para entenderlo, entonces, nada mejor que un ejercicio numérico. Para ello, entonces, vamos a retomar uno de las explicaciones que habíamos hecho en una conexión sincrónica de las semanas anteriores, donde estábamos explicando las ventas a plazos. Recuerden ustedes que en aquel ejercicio nos decían que una empresa en particular tuvo una transacción que se presentó el 30 de noviembre del año 2001, es decir, faltaba solamente un mes para que se terminara la vigencia fiscal de esa empresa, ¿cierto? Resulta que nos decían que hubo una venta de 200 millones con un costo de 165 millones. Obviamente, pues la diferencia entre estos dos es la utilidad, que equivale a 35 millones. Pero como era una venta a plazos, nosotros aprendimos que las ventas a plazos tienen un tratamiento especial desde lo contable y desde lo fiscal. Entonces, en este ejercicio estamos diciendo que esta venta a plazos va a ser de 36 meses, y obviamente el impuesto que va a originar esta transacción, donde vendemos 200 millones con un costo de 65, es decir, con una utilidad de 35 millones, va a generar un impuesto de 11.900.000 si nuestra tasa de impuestos fuera el 34%. Si bajara, por ejemplo, al 33%, como lo vemos en la vida ordinaria, en la vida real, pues entonces el impuesto sería un poquito menor. El caso es que nosotros aprendimos, cuando vimos las ventas a plazos, que fiscalmente nosotros iremos reconociendo la utilidad en la medida que vayamos haciendo los cobros de esas ventas a plazos. Y por obvia razón, entonces asimismo estaremos pagando el impuesto en la medida que vayamos recaudando esa venta que se hizo a plazos. Muy bien, también aprendimos en aquella ocasión que esa era la primera gran diferencia que encontrábamos entre las normas NIF
y las normas fiscales bajo las NIF. Entonces decíamos, la contabilización de la venta se hace en el momento en que yo le transfiero los riesgos y los beneficios al comprador. Como yo le vendía a una persona, creo que era algún tipo de electrodoméstico o algo así, por 200 millones de pesos, entonces es en ese momento de la venta donde se reconoce contablemente. Entonces veníamos y decíamos lo siguiente: generamos aquí una cuenta por cobrar de 200 millones de pesos, generamos unos ingresos de 200. En este ejercicio obviamos la parte de los impuestos de IVA y demás para simplificarlo. Retirábamos el costo de la mercancía vendida, afectando débito ese costo, y retirando del inventario el mismo costo, es decir, lo que me costó a mí el artículo que vendí, en este caso en 200 millones de pesos. Y al mismo tiempo veníamos y decíamos, como es una venta a plazos, yo contablemente lo que necesito hacer es reconocer cuánto es el gasto por impuesto en el que tengo que incurrir. Como aquí ya lo calculamos, entonces veníamos y decíamos que en el momento del reconocimiento inicial nosotros veníamos y registrábamos un débito al gasto impuesto de 11.900.000. Pero ¿qué sucede? Que como dijimos al inicio, en las ventas a plazos, nosotros no le vamos a pagar a la administración de impuestos de una vez los 11.900.000, porque es que no hemos recaudado todo el dinero de una vez, sino que se la iremos pagando en la medida que vayamos recuperando esas cuotas, esas 36 cuotas. Entonces, por esa razón, la contrapartida de este gasto impuesto, que es una cuenta de resultados, la cuenta gasto impuesto, la contrapartida es una cuenta de balance, en este caso es un crédito que se llama impuesto diferido. En otras palabras, lo que estaríamos haciendo es que estaríamos registrando ese crédito aquí dentro del pasivo no corriente, y dentro de ese pasivo no corriente esta cuenta que se llama pasivos por impuestos diferidos. Así entonces, observando aquí este reconocimiento inicial bajo NIF de la venta, bajo NIF. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo afecta este reconocimiento inicial esta cuenta que está dentro del pasivo no corriente y que se llama impuesto diferido, es de naturaleza crédito? Pues entonces nosotros observamos acá que lo que estamos haciendo es que estamos llevando un débito al gasto impuesto. Si la cuenta se llama gasto impuesto es porque esta cuenta es una cuenta de resultados que al finalizar el año se va a cerrar contra las utilidades del periodo, las pérdidas del periodo, pero esta otra cuenta, la contrapartida, es una cuenta de balance. Si es un crédito de 11.900.000, esta cuenta no se cerrará. Eso quiere decir que en el momento del reconocimiento inicial, recuerden ustedes que esto es una transacción que ocurre el 30 de noviembre, ese 30 de noviembre nosotros estamos acreditando en 11.900.000 esta cuenta del pasivo no corriente. Vamos entonces acá a registrar esos 11.900.000. Vamos a colocarle acá los 11.900.000. Estos 11.900.000 pues son este crédito que estamos trayendo acá de el libro diario. Lo estamos reflejando aquí en la cuenta mayor de impuesto diferido de naturaleza crédito. Esto fue el 30 de noviembre. La pregunta sería, ¿qué sucede al final del año 1? Es decir, el 31 de diciembre, en otras palabras, un mes después. Recordemos que en el ejercicio nosotros dijimos que la primera cuota se cobraba al mes, transcurrido un mes, o sea que a nosotros nos darán un dinero, van a ser 6.350.000, que sobre ese dinero nosotros cobramos un interés de 1.500.000, ¿cierto? Eso también nos indicaba que había una diferencia entre esas dos partidas de 4.859.000, y de los cuales 4.009.000 correspondían al costo de la mercancía vendida, es decir, estos 4 millones venían a ser el 75% en el ejercicio, perdón, el 82.5% en el ejercicio, correspondiente al costo del artículo que nosotros vendimos en esa cuota, y que eso nos generaba una utilidad gravada. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa utilidad gravada, lo que nos está diciendo es que de esa utilidad, en esta primera cuota, el 31 de diciembre, que es que se hace el primer cobro, sí tendremos que pagarle a la administración de impuestos el porcentaje que le corresponde. En ese ejercicio habíamos dicho que era el 34%.
Entonces, aquí veníamos y decíamos, de estos 850.000, el 34% son 289.167. También aprendimos en aquel ejercicio que tendríamos que hacer el registro en el libro diario. Vamos a hacerlo precisamente acá. Y entonces vamos a mover varias cuentas. La primera cuenta, ¿cuál será? Pues claro, la cuenta del efectivo donde nosotros estamos diciendo que nos entregaron la primera cuota, 6.359.000. ¿Cuál será la segunda cuenta? Pues la cuenta por cobrar, donde estamos diciendo a nosotros nos están pagando de lo que nos debían 4.859.000 y que adicional dentro de estos 6.359.000 vienen 1.500.000 que eran ingresos financieros, es decir, los intereses que yo le cobro a mi cliente porque le estoy financiando esa transacción a 36 meses. Pero atención con esto, resulta que también vamos a mover la cuenta impuesto de renta por pagar, impuesto de renta por pagar. Y vamos a decir lo siguiente, a la administración de impuestos le estamos debiendo 289.167. Es decir, nosotros contablemente habíamos reconocido un gasto de 11.900.000 pesos en 30 de noviembre, en el momento del reconocimiento inicial. ¿De qué estamos diciendo ahora? De estos 11.900.000, efectivamente le estamos debiendo al 31 de diciembre de ese año, es decir, un mes después de la transacción, a la administración de impuestos le estamos debiendo 289.000 pesos, que salen de este cálculo que hicimos acá, que de los 850.491, el 34 es un impuesto que le debemos a la administración. ¿Y la contrapartida cuál era? Pues precisamente la cuenta que se llama impuesto diferido, es decir, esta cuenta mayor. Eso quiere decir que nosotros en este instante, entonces tendremos que trasladar este débito a esta cuenta mayor. Y claro, obviamente empezamos a observar que el saldo de esta cuenta tendrá que empezar a rebajar. Ya no tendremos 11.900.000 en el crédito de una cuenta de balance que se llama impuesto diferido dentro de impuesto no corriente, sino que tendremos esos 11.900.000 menos los 289.167 que acabamos de registrar del primer año. Acuérdense ustedes que la transacción fue el 30 de noviembre, o sea que solamente teníamos una cuota recuperada. Y eso nos originaba un impuesto por pagar a la administración de impuestos de 289.167. Ahora bien, ¿qué va a suceder con esta cuenta durante el segundo año del ejercicio? Es decir, durante los cobros de las cuotas 2 hasta la cuota 13. Bueno, entonces lo que tendrá que suceder es que vamos a necesitar analizar qué pasa en ese año 2 y qué pasa luego también en el año 3 y siguientes. Bueno, primero tenemos que mirar qué sucede en este año 2. Resulta que ahorita lo que habíamos registrado, además del reconocimiento inicial, era el cobro de esta primera cuota. Pero resulta que en el año siguiente nos van a pagar 12 cuotas, una mensual, desde la número 2 hasta la número 13. Esto es lo que va a suceder. En otras palabras, nosotros vamos a observar que nos van a cancelar un dinero, ¿sí? Nos va a llegar a la caja un dinero que será la sumatoria de todas estas cuotas cobradas. Eso significa que entonces nosotros acá vamos a tener que reconocer que a nuestro efectivo nos va a ingresar un dinero que son 76.319.000. Miren que estos 76 millones de dónde salen. Deben ir y sumar estas cifras que me están cancelando durante estas 12 cuotas. Observen que eso me da aquí 76.319.000, que es lo que estoy trasladando acá al efectivo. Ahora bien, ¿qué tengo que llevar como contrapartida? Pues tendré que acreditar las cuentas por cobrar. ¿En qué valor? 61.242.000, que es el resultado de la sumatoria de lo que nos están pagando dentro de estos 6.359.000 cada mes, pero que corresponde a la parte del ingreso. Miren que esta partida, estas 12 partidas me dan 61.242.000, que es exactamente este valor que tengo acá. También durante el año 2 vamos a tener que reconocer cuánto recibimos nosotros a título de intereses por haber financiado a mi cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir acá y vamos a decirle que nos traiga la sumatoria
de los intereses del segundo año. Entonces nos ubicamos acá, encontramos que los intereses son estos. Observen que la sumatoria de estas 12 cuotas, la sumatoria de los intereses que vienen dentro de estas 12 cuotas me da 15.077, es lo que estamos observando acá. Asimismo, entonces, vamos a mirar que necesitaremos reconocer que le estamos debiendo a la administración de impuestos un impuesto de renta por pagar originado en un impuesto que se deriva del cálculo de la utilidad que se haya obtenido en este segundo año sobre esas cuotas cobradas. Y ese impuesto es de 3.643.905. Vamos a ver de dónde sale. Nos venimos para acá y observamos aquí en esta columna, que es la columna O, el cálculo del impuesto que estamos calculando mes a mes a medida que vamos recuperando las cuotas. Y observen que esto me suma 3.643.905. Eso es lo que estamos colocando acá, ¿sí? Y observen este detalle. ¿La contrapartida cuál es? ¿A dónde voy a llevar ese débito? A la cuenta impuesto diferido. Eso quiere decir que en nuestra cuenta mayor vamos a ver que por el segundo año, por las 12 cuotas del segundo año, hemos encontrado que hemos debitado, en este momento hemos debitado en 3.643.905. Resulta que esa misma situación, vamos a sumar acá para que nos quede claro que esto sí está en partida doble. Esta misma situación que hemos explicado en el año 2 tendrá que hacerse en el año 3, es decir, tendremos que venir acá al año 3, mirar las cuotas que van desde la cuota 14 hasta la 25, o sea, las siguientes 12 cuotas, y analizar qué pasa en ese año siguiente, en el tercer año, y vamos a encontrar que precisamente tenemos unas partidas como que nos originan estos valores, que al efectivo nos van a ingresar 76 millones, de los cuales 66 y pico son cuentas por cobrar, que en mi tercer año mis cobrados son 9.300.000, miren que es mucho menor que en el segundo año, claro, ya me deben menos, y que el impuesto de renta por pagar a la DIAN son 3.985.000, vamos a verificarlo, nos ubicamos acá y en la columna del impuesto, en esta columna U, miramos cuánto suman las 12 cuotas que estamos cobrando con respecto al impuesto. 3.985.728, que los estamos trayendo acá. ¿Y cuál es la contrapartida? Otra vez, la cuenta impuesto diferido. O sea que tendremos que traer estos 3.985.728 a esta columna del debe de la cuenta mayor. Así observamos entonces que a medida que van avanzando los meses, va disminuyendo el saldo de esta cuenta, ¿sí? En el primer año, que era un solo mes, la hemos disminuido en 289.167, en el segundo año 3.600.000, en el tercero 3.985. Pero recuerden, el ejercicio decía que era una venta a plazos a 36 meses. En el primer año fue un solo mes. En el segundo año tenemos 12 meses más, o sea que ya ajustamos 13 meses. En el tercer año llevamos otros 12 meses, entonces a los 13, lo sumamos 12, llevamos 25, todavía no hemos terminado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tendremos que hacer el cálculo para el cuarto año y tendremos que hacer lo mismo. Vamos a traer unas cifras desde nuestra hoja de cálculo al año 4 y vamos a encontrar que en el año 4 nosotros vamos a recaudar el resto de las cuotas. Miren que acá estamos analizando las cuotas 26 a 36. O sea que aquí vamos a mirar solamente las últimas 11 cuotas. ¿Cuánto recaudamos? La sumatoria del dinero que nos ingresa, 69.959. Ahí lo miramos. De esos 69 y 66 que son cuentas por cobrar. También vienen 3.048.000 que son intereses que estamos ganando por haber financiado a mi cliente en este último año. Y resulta que también observamos que hay un cálculo de 3.981.200 a título de impuesto de renta por pagar. Es decir, si nos ubicamos aquí en la columna O del impuesto y venimos y sumamos cuánto nos da estas últimas 11 cuotas, esto nos suma 3.981.200, que son los que estoy trayendo aquí al libro diario. Y su contrapartida es la cuenta impuesto diferido. En este caso, la cuenta mayor es de naturaleza crédito y la venimos disminuyendo. Así entonces tendremos que trasladar este valor acá. Y observen lo siguiente.
que cuando yo totalizo acá todos los créditos que he llevado a través de estos 36 meses en la cuenta mayor, pues esto me da 11.900. Y cuando yo sumo todas estas partidas, también me da 11.900. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos equiparando, vamos igualando esta cuenta hasta traerla a cero. Ese es el objetivo del control de este impuesto diferido a través de la cuenta mayor, impuesto diferido de naturaleza crédito, que en el momento inicial del reconocimiento decimos contablemente reconocemos el gasto del impuesto, pero no se lo vamos a pagar totalmente a la administración de impuestos. Eso me está ocasionando como unas especies de diferencias temporales. Y voy a ir reconociendo lo que sí voy a tener que desembolsarle a la administración de impuestos a medida que avanza el tiempo. Pero entonces, como yo ya había llevado ese gasto impuesto en el momento del reconocimiento de la venta, tendré que debitar ya no la cuenta gasto impuesto, sino la cuenta impuesto diferido de naturaleza crédito hasta que la lleve a cero. Así pues, hemos visto el primer ejemplo que les he preparado para hoy, para que aprendamos cómo es el manejo de esta cuenta impuesto diferido, en este caso de naturaleza crédito. Y a continuación vamos a analizar otro ejemplo de cuándo se puede mover esta cuenta impuesto diferido. Para este segundo ejemplo vamos a analizar unas diferencias que se pueden presentar entre los conceptos NIF y los conceptos fiscales. Específicamente el tema tiene que ver con la depreciación. ¿Por qué razón? Fíjense ustedes que acá el artículo 137 del Estatuto Tributario Nacional nos dice lo siguiente, dice limitación a la deducción por depreciación. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, la tasa por depreciación a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable y atención con lo que sigue, siempre que no exceda las tasas máximas determinadas por el gobierno nacional. Aquí lo que me están diciendo es, vea, vamos a tener una depreciación para efectos de la declaración de renta. Y esa depreciación puede coincidir con los cálculos contables siempre y cuando no exceda las tasas que tenga fijadas el gobierno. Seguimos avanzando en el artículo 137 y encontramos que allí mismo en el 137 resulta que viene y nos dicen cuáles son las tasas máximas por cada concepto. Por ejemplo, observen ustedes que mientras que para construcciones y edificaciones la tasa máxima es del 2.22%, para otro tipo de activos como por ejemplo los equipos de computación es una tasa máxima del 20%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pueden haber diferencias entre la apreciación fiscal que acabamos de mirar en este artículo 137 y el concepto contable, es decir, el concepto NIF. Por decir cualquier cosa, pensemos en los equipos de computación. Dice acá que la tasa máxima es del 20% anual, pero vamos a suponer que nosotros, en nuestra compañía, hemos hecho un análisis muy serio, técnico, y nos hemos dado cuenta que cada 3 años nuestros equipos de computación hay que cambiarlos, o sea, están completamente obsoletos, se han dañado, no tienen valor residual que se pueda recuperar, en fin. Entonces, teniendo eso presente, hagamos el análisis de cómo nos va a impactar esto en la cuenta que estamos analizando, que se llama impuesto diferido. Entonces, aquí les he preparado este análisis en Excel, donde decimos, vea, en la vida real, la vida útil de los equipos de cómputo en nuestra empresa creemos que es de 3 años. Resulta que 3 años significa que si yo tengo un costo de un equipo de cómputo, ¿sí?, de 10 millones de pesos, lo tendría que depreciar en 3 años. O sea que cada año, si yo tomo el 100% y lo divido entre 3, me daría una tasa del 33.33%. En otras palabras, querría decir que anualmente la depreciación de ese equipo de cómputo bajo las normas NIF sería de 3.333.333. Pero ¿qué acabamos de leer? El artículo 137 del estatuto nos dice la tasa máxima permitida por la ley, por el gobierno nacional, es del 20%. En otras palabras, mientras que bajo NIF mi depreciación será de 3 millones y pico, bajo la norma fiscal es solamente 2 millones. Para que entendamos entonces cómo nos va a afectar esto a nuestra cuenta de impuesto diferido,
Recordemos lo que nos enseña el estatuto en el artículo 26 sobre cómo se hace una declaración de renta, ¿sí? Recordemos nosotros que en las declaraciones de renta nosotros tenemos que denunciar ante la Administración de Impuestos nuestros ingresos. A esos ingresos le podemos imputar o restar unos costos y el resultado va a ser la renta bruta. Resulta que a la renta bruta le podemos restar costos y deducciones permitidos por la ley y el resultado se va a llamar renta líquida. A esa renta líquida le vamos a aplicar un impuesto, en este ejemplo coloquemos que es un impuesto del 33% y ahí vamos a obtener lo que estaríamos pagando a la administración a título de impuesto. Entonces, primero hagamos el análisis fiscal, es decir, cómo nos quedaría la declaración de renta y después lo miramos cómo quedaría bajo las normas internacionales. Vamos a suponer que esta compañía que estamos analizando tuvo unos ingresos fiscales en el año de 30 millones de pesos, cuyos costos fueron 20 millones de pesos. Obviamente nuestra renta bruta pues serían 10 millones de pesos. Imaginémonos también, solamente para efectos didácticos, que esta empresa no tiene costos y deducciones diferentes a la depreciación, que nuestros únicos costos y deducciones permitidos por la ley son la depreciación. Eso querría decir que yo tendría que tomar la depreciación del equipo de cómputo, es decir, los 10 millones por el 20%, y traerlo aquí como costo o deducción. O sea que a la renta bruta yo le voy a restar estos 2 millones de pesos. ¿Cuánto me va a quedar? Pues obviamente el resultado son 8 millones de pesos, y si a estos 8 millones de pesos yo le aplico el impuesto de renta del 33%, quiere decir que en mi declaración de renta yo voy a tener que pagarle a la administración 2.640.000 a título de impuesto de renta. Sin embargo, miremos qué pasa bajo las normas internacionales. En las normas internacionales vamos a suponer que tenemos los mismos 30 millones de pesos de ingresos, los mismos 20 de costos, así pues nuestra utilidad bruta será 10 millones. Y supongamos también que no tenemos sino como gasto o deducción la depreciación. Entonces, ¿qué significa acá? Que yo tendría que ir al análisis que se hizo, que dijimos al principio que era un análisis técnico muy serio, y encontrar que la depreciación anual de ese equipo de cómputo no es el 20%, sino el 33.33%. En otras palabras, usted contablemente no puede llevar 2 millones de pesos a título de depreciación, sino que tendrá que llevar el 33.33% de ese equipo de cómputo a título de depreciación. En otras palabras, su utilidad contable va a ser diferente a su renta líquida fiscal. Miren que acá si yo tomo 10 millones y le resto los 3.333, pues me da una utilidad contable de 6.666.000. Si a eso yo le calculo el 33% de impuesto de renta, yo contablemente tendría un impuesto de 2.200.000, mientras que a la DIAN yo le tendría que estar pagando 2.640.000. Hagamos los asientos en el libro diario primero para que miremos cómo nos impacta esto y cómo se tienen que registrar esas diferencias, ¿sí? Vayamos acá, entonces miremos lo que pasa en este primer año, donde hemos depreciado por primera vez este equipo de cómputo. Venimos y decimos, vea, de aquí de la declaración de renta sacamos una conclusión, es que yo le voy a quedar debiendo a la DIAN, le voy a quedar debiendo 2.640.000, entonces lo llevo aquí a la columna del crédito, de los créditos. Le debo a la DIAN 2.640.000. Esta es una cuenta del pasivo que se llama impuesto de renta por pagar. ¿Cuál es su contrapartida? Pues claro, un impuesto de renta por pagar tiene una contrapartida que es el gasto impuesto de renta, pero observen lo siguiente, el gasto impuesto de renta contable no son 6.640.000, sino que son estos 2.200.000. Eso no está en partida doble. ¿Qué tendremos que hacer? Tendremos que llevar a la cuenta impuesto diferido tipo débito la diferencia. Es decir, la diferencia entre 2.640.000 y 2.200.000. En otras palabras, 440.000.